como les decía, hermanos, Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30, en un momento más lo vamos a leer. Ponga ahí una señalización, vamos a llegar ahí, de hecho, rápidamente en esta mañana. Pero antes de esto, hermano, quisiera recordarles que ya la semana pasada comenzábamos a hablar acerca del descanso que podemos encontrar en Dios. Esto lo hablamos la semana pasada, de cómo nosotros podemos obtener el descanso. Hablábamos de cómo el Señor puede proveer lo que necesitamos, de cómo Él puede prosperarnos también en medio de las dificultades y cómo también Él puede darnos paz a pesar de que estemos atravesando pruebas y tormentas. Hablamos de estas tres cosas y todo en conjunto es el descanso que viene de parte de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros podemos confiar en que Dios nos puede dar descanso? Bueno, porque su palabra misma nos dice que Él es nuestro socorro, que Él es el que desciende de los cielos para ayudarnos, que Él es el que no duerme ni descansa para protegernos, que Él es el que nos guarda de no resbalar, que Él es el que nos protege y va a nuestro lado de día y de noche. Por esto y más cosas que la Biblia nos enseña, podemos nosotros confiar y descansar en Dios. Sin embargo, aunque nosotros sabemos todo esto, lo hemos leído en la Biblia, incluso lo hemos escuchado muchas veces en diferentes mensajes, en canciones, aunque nosotros lo conocemos, muchas veces nos cuesta confiar completamente en Dios. Y no solamente nos cuesta confiar cuando estamos pasando por dificultades, sino que sabe que realmente muchas veces no sabemos cómo descansar en Dios. Lo hemos leído, como les decía, lo hemos escuchado, lo hemos cantado, pero muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo descansar en el Señor. Y es que como humanos, como seres humanos, en muchas ocasiones, por nuestra propia naturaleza, nos gusta abrazar los conflictos y las dificultades. Yo no sé si usted conoce o incluso si usted es de estas personas, pero yo no sé si conoce a estas personas que están bien, están sanas, pero están yendo constantemente al médico porque algo les duele, no sé, algo en la espalda, en el pie, tengo en la cabeza atrás algo, se inventan enfermedades y van al médico y el médico le dice: señora, usted no tiene nada, usted es un paciente muy sano. No, pero doctor, revíseme bien porque tengo algo. Nos gusta, como les decía, abrazar problemas imaginarios, se inventan enfermedades. No solo es esto, hermanos, sino también hay personas que incluso se crean problemas imaginarios con otras personas. No, es que el vecino cada que me ve horrible, me ve feo, y tenemos ahí un conflicto. El vecino a lo mejor tiene problemas de visión y por eso tiene un ojo desviado, y no es que lo vea feo, pero nos inventamos problemas, nos inventamos conflictos. Incluso, ¿sabe qué sucede? Muchas veces nosotros saboteamos nuestras relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque creamos pleitos innecesarios. Hay hombres y mujeres, esto no es exclusivo de algún sexo, hay hombres y mujeres que están en alguna situación en casa, todo está bien, no hay problemas, no hay dificultades, pero de repente dicen, como que ya tiene rato que no peleamos o que no discutimos por algo. Me voy a inventar algo. Cualquier cosa, cualquier situación es una excusa perfecta para comenzar una discusión en casa. Saboteamos nuestras relaciones muchas veces e incluso llegamos a imaginar escenarios catastróficos. No, y es que si entonces con la lluvia y comienza a inundarse aquí, y entonces ¿qué pasaría si se sube el agua? Y resulta que, como en nuestro caso, vivimos en un cerro arriba donde nunca hay inundaciones, pero nos inventamos cosas, nos inventamos escenarios en lo que pudiera pasar. Y reitero, nos gusta a nosotros abrazar los conflictos y las dificultades y los problemas. Tal como le decía, nosotros nos gusta tenerlo así, nos gusta abrazarlos, y en lugar de tener paz, en lugar de gozar de descanso, preferimos abrazar los problemas. Sin embargo, en esta mañana quiero recordarle, porque usted ya lo sabe, pero quiero recordarle que el descanso o el tener paz en medio de los conflictos es una promesa que Dios le da a sus hijos. El descanso y el tener paz, repito, es una promesa que el Señor le ha dado a sus hijos. Por favor, acompáñenme en Mateo, capítulo 11, versículo 28 en adelante. Mateo 11, 28, solamente el 28 vamos a leerlo en esta mañana.
Mateo 11:28, el Señor Jesucristo, hablándonos de esta promesa, dice lo siguiente: venid a mí, Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más, Mateo 11:28, venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con esto que acabamos de leer, podemos entender que el Señor ha prometido ¿qué? Descanso. El Señor ha prometido paz para los suyos. Entonces, hermanos, una vez más quiero preguntar en esta mañana, ¿por qué vamos nosotros a aferrarnos a los problemas? ¿Por qué vamos a estar anhelando tener conflictos con los demás? ¿Por qué vamos a estar abrazando las dificultades con las enfermedades reales o imaginarias cuando el Señor ha prometido que nos dará descanso? ¿Por qué vivir de esa manera? Y es que muchas veces hacemos esto, es decir, vivimos en conflictos, abrazando los problemas y anhelando las dificultades. Lo hacemos, ¿saben por qué? Porque, como les decía en un principio, nosotros no sabemos descansar en Dios. Lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos cantado, pero no nos han enseñado cómo nosotros podemos descansar en Dios. Y aunque lo creemos y quisiéramos vivir descansando en la paz de Dios, simplemente no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca nos dijeron cómo. Así que, aunque nosotros conocemos la promesa porque la hemos leído en la Biblia, aunque la hemos escuchado en incontables mensajes, hermanos, a veces no sabemos cómo hacerlo. Y es por este motivo que en esta mañana vamos a hablar de 3 situaciones o de 3 cosas que nos van a ayudar a nosotros, los creyentes, a poder descansar en Dios, a poder estar en su paz, a poder confiar en Él. Vamos a hablar de 3 situaciones, de 3 cosas que nos van a ayudar a nosotros, los hijos de Dios, a poder para poder descansar en Dios. Vamos a hablar de esas 3 cosas. Ahora bien, ¿cómo es que va a ser esto? Bueno, en la Biblia de hecho tenemos muchos ejemplos, hermanos. Tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron de alguna manera a descansar en Dios, a confiar en Él, a tener paz en el Señor en medio de los problemas. Hay muchos ejemplos de hombres y mujeres. Sin embargo, dentro de todos estos ejemplos también hay un hombre al cual se le conoce con el siguiente título: el hombre que es conforme al corazón de Dios. Y ya teniendo esto en mente, si usted conoce la Biblia o conoce los personajes, seguramente ya sabe de quién vamos a estar hablando en este domingo. Y por supuesto me estoy refiriendo a David, o el rey David, que es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y es a través de 3 episodios de su vida, de la vida de este rey, de David, que nosotros vamos a aprender mejor cómo es que podemos descansar en Dios, cómo es que nosotros podemos tener paz en Dios a pesar de los problemas y dificultades. Es a través de este ejemplo de David que nosotros, hermanos, vamos a poder aprender a descansar en el Señor. Sin embargo, hermanos, antes de pasar a estos ejemplos, quiero hacer algunas aclaraciones. Y la primera de ellas es cómo es que David se ganó este título. ¿Sabe usted cómo es que David se gana este título de un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Ok? Y de entrada, hermanos, quiero que usted sepa que no es algo, o que no se lo ganó por algo que él haya hecho. No es que David hizo algo o hizo algunas cosas y por ese motivo es que se gana este nombre de un hombre conforme al corazón de Dios. No, el motivo por el cual David es recordado o conocido como un hombre conforme al corazón de Dios no es por algo que él haya hecho, sino, ¿sabe qué? Es precisamente por el tema del que estamos hablando en esta mañana. David es conocido así porque él aprendió a confiar y a descansar en Dios, sin importar sus circunstancias. Y es que, como nosotros ya lo hemos escuchado, como nosotros ya debiéramos saberlo, en el camino del Señor, hermanos, aquí no se trata de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nada de lo que hagamos nos va a ganar el favor de Dios. No importa lo que hagamos, no vamos a ganar el favor de Dios. Ninguna acción nos va a conceder mayor gracia delante del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación que el Señor nos ha regalado. Así que no se trata de lo que nosotros podemos hacer, no se trata de lo que nosotros vamos a hacer. Y en el caso de David, él gana este título no por lo que hizo, repito, sino por la manera en que vivió. ¿Y cómo es que vivió David?
descansando en Dios, confiando en Dios. Pero ¿cómo es que podía hacerlo? Bueno, esa es la pregunta, ese es el asunto de esta mañana, hermanos. Y antes de pasar a los 3 puntos que veremos ya a mayor detalle en este domingo, me gustaría poner un ejemplo rápido de cómo es que David nos muestra que nosotros debemos descansar en el Señor. Usted puede leerlo con tranquilidad en su casa durante la semana, pero en 1 Samuel, en el capítulo 30, estamos básicamente como a la mitad de la vida de David, donde se nos habla acerca de lo que hizo este hombre. Y en el 1 Samuel 30, repito, sucedió que en esa época David estaba fuera de Israel, él no podía vivir en Israel por diferentes circunstancias, así que se tuvo que ir a la tierra de sus enemigos, a la tierra de los filisteos. Ahí le dieron asilo político, por decirlo de algún modo, y vivió en esa tierra por algunos años, pero no era de a gratis, por decirlo de algún modo, que él podía vivir ahí. El rey de los filisteos le dijo que le iba a permitir estar ahí a él y a sus hombres, pero tenía que ser parte de su ejército, porque recordemos que David era un fiero guerrero. Así que David, sin tener otra opción, tuvo que aceptar y tuvo que ser parte del ejército de los filisteos por esa época. Por ese mismo tiempo, los filisteos y los israelitas tuvieron una guerra más de las muchas que tuvieron y tenían que irse a enfrentar. Así que convocaron a David y a sus hombres para ir a la guerra. Pero cuando iban en el camino, los otros generales filisteos le dijeron al rey: mira, ¿sabes qué? No tenemos confianza en David porque él es israelita y vamos a pelear contra los israelitas. Así que no nos genera mucha confianza que David venga con nosotros. ¿Sabes qué podemos hacer? Mejor regresa. Que regrese a donde vive y que no venga a la guerra con nosotros. Así que el rey manda a traer a David y le dice: ¿sabes qué? Tienes que regresar. Y David regresa a su ciudad. Sin embargo, en todo este tiempo que ya habían salido, que iban de camino, en lo que regresa a la ciudad de David, en donde él vivía con su familia y todos sus hombres, había sido atacada por los amalecitas, había sido quemada y las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos. Ahora, hermanos, yo no sé ustedes, pero llegando a esto y sabiendo quiénes eran los que habían atacado, yo no sé ustedes, pero yo lo primero que hago es me monto en el caballo, en el lugar donde venga, reúno a mis hombres y me voy a perseguir a los que se llevaron a mi familia. Pero ¿sabe qué? David no era como cualquiera de nosotros. David, como ya les decía, es el hombre conforme al corazón de Dios. Y David sabía descansar en Dios y confiar en Él. Y lo primero que hace David, obviamente, sí es lamentarse. Dice la Biblia que él y todos sus hombres comenzaron a llorar por la ciudad que se había quemado, pero sobre todo por su familia que se habían llevado. Pero acto seguido, en cuanto dejan de llorar, en cuanto dejan de lamentarse, lo primero que hace David es mandar traer al sacerdote. Y dice: vamos a consultar a Dios. Y una vez más pregunto: ¿qué hay que consultar? David, ve por tu familia, corre por tus hijos, ve a rescatar a tu esposa. No, David dice: no. Lo primero que tengo que hacer antes de hacer cualquier otra cosa es consultar a Jehová. Comienza a entender por qué David era conforme al corazón de Dios. Porque, repito, cualquiera de nosotros, ni por aquí, ni por se nos ocurre que vamos a tener que orar. Ni por la cabeza nos viene a la mente que tenemos que consultar al Señor en una circunstancia tan apremiante como esta. Nosotros vamos y actuamos, pero no David. David trae al sacerdote, David consulta al Señor y le hace la pregunta: Señor, ¿debemos ir? ¿Y qué pasaría si el Señor le hubiera dicho a David: David, no? Lo perdieron todo, David, no puedes ir, no debes ir. ¿Qué creen que habría hecho David? Habría obedecido. Pero David pregunta: Señor, ¿debemos ir? El Señor le dice: sí. ¿Los alcanzaremos? El Señor le dice: sí. ¿Ganaremos? Y el Señor le dice: sí. Y después comienza con la persecución. Pero antes, y esto quiero que nos quede muy en claro, antes David consulta al Señor, David confía en el Señor, David descansa en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, pero repito, muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo podemos descansar en Dios. Así que, dicho esto y entendiendo más o menos de quién es del que vamos a estar hablando en esta mañana, de David, y por qué fue conocido, por qué es conocido hasta el día de hoy como el hombre conforme al corazón de Dios, entendiendo esto, veamos 3 ejemplos que nos da David en su vida de cómo nosotros podemos aprender a descansar en el Señor. Y el primero de esos ejemplos ocurre muy temprano en la vida de David. La primera vez que encontramos a este muchachito es cuando precisamente Samuel va a la casa de su padre
para ver a quién iba a ungir al rey, y se encuentra con David. El Señor le dice que él va a ser el siguiente rey. Samuel lo unge. Esa es básicamente la primera vez que vemos a David. Pero en la segunda ocasión donde encontramos a David en la Biblia, ¿ok?, lo vamos a encontrar en 1 Samuel 17, en una de sus historias más conocidas, en lo que se conoce como David contra Goliat. Ahora bien, antes de pasar de lleno a este episodio en la vida de David, hermanos, debemos nosotros entender cuáles son, o por lo menos cuál es uno de los principales impedimentos que tenemos nosotros como humanos, como creyentes también, para poder descansar en Dios. ¿Y sabe cuál es uno de estos primeros o principales impedimentos por los cuales no podemos o no sabemos cómo descansar en Dios? Nosotros mismos. Uno de los principales impedimentos que tenemos para poder descansar en el Señor somos nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a nuestra propia fuerza, a nuestra propia confianza, a nuestra jactancia, a nuestro orgullo, a nuestro ego. Por eso es que muchas veces no confiamos en Dios. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado diciendo, yo puedo, no te preocupes, yo lo hago, yo sé hacerlo, esto es mi especialidad? ¿Sabes qué? Tenemos que encontrar a alguien que pueda predicar. Yo soy bueno hablando. Alguien que sepa cantar. Yo soy bueno tocando. Alguien que sepa hacer esto, y nosotros salimos adelante. ¿Por qué? Por nuestras propias fuerzas. Y no hay nada de malo, hermanos, en tener confianza en las cosas que sabemos hacer. No estoy diciendo que sea algo malo. No hay nada de malo en ello, en tener confianza en nuestros talentos, en nuestras habilidades. No hay nada de malo en ello. ¿Ok? Pero el problema viene, hermanos, cuando desplazamos a Dios y confiamos solamente en nosotros y no en el Señor. Ese es el problema. Y teniendo esto, hermanos, en mente, y entendiendo aquí lo que le decía esta parte de David contra Goliat, vamos a entrar de lleno a esta situación. Bueno, la Biblia nos dice que una vez más, otra guerra de los filisteos contra los israelitas. Estaban en esa época. Y los filisteos se acercan a la tierra de los israelitas, y había un filisteo en particular. Esto usted lo puede leer en 1 Samuel 17. Había un filisteo en particular, su nombre era Goliat, era un gigante de más de 2 metros. Y entonces viene este hombre, y nos dice la Biblia que todos los días salía, cuando estaban los dos ejércitos frente a frente, y salía y hacía un reto, lanzaba un reto y decía, manden ustedes a su mejor guerrero, yo saldré a pelear, y el guerrero que venza a ese pueblo va a ser el victorioso, y el que pierda va a ser nuestros esclavos, van a ser los esclavos. Este era el reto de Goliat. Repito, Goliat era un hombre enorme, imponente, más de 2 metros, y los soldados israelitas que estaban ahí reunidos, incluyendo al rey Saúl, ninguno quería salir a tomar ese reto. Pero de repente llega David en la segunda aparición básicamente que hace, tercera aparición que hace en la Biblia, y escucha del reto, y escucha lo que está pasando, y se entera. La Biblia nos dice que comienza a preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasa? Le explican la situación, y el hombre que salga a pelear, ¿qué obtendrá? Le dicen cuál sería el premio para el hombre que salga y pelee y gane. Y teniendo todo esto, haciéndose un alboroto, porque imagínense un muchachito que está yendo preguntando a los soldados, que los soldados lo ven animado, como que quiere salir. Se arma un alboroto, el rey se entera y manda a traer a David. Y Saúl le pregunta, bueno, ¿qué estás preguntando? ¿Qué estás haciendo? Y David le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo puedo ir, yo podría ir a pelear. Y sucede lo siguiente, hermanos. Primera de Samuel 17, versículo 34 al 35. Aquí está David hablando con Saúl. Primera de Samuel 17, de 34 al 35. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora, hermanos, si se da cuenta David, con esto que está contando, David tiene experiencia hasta cierto punto en batalla. Y no solamente tiene experiencia en batalla, sino que tiene experiencia enfrentando animales grandes, un león, un oso, dice él, animales grandes y feroces. Pero sabe una cosa, hermano, si David hubiera salido a la guerra, en este caso a enfrentar a Goliat, confiando en su propia experiencia, si David hubiera dicho, ¿sabes qué, rey Saúl? Yo he matado leones, yo he matado osos, lo mismo es este gigante, me da lo mismo, voy a ir, lo voy a enfrentar porque yo sé hacerlo, porque ya lo he hecho, tengo experiencia. Y si David sale a esta batalla confiando en sus propias habilidades, ¿sabe qué habría pasado?
David había perdido. Y no solamente la batalla, sino muy probablemente la vida. Porque Goliat no era un oso, ni era un león. Era un guerrero también experimentado que sabía moverse en batalla. Si David hubiera salido, repito, al campo de batalla con sus propias fuerzas, él habría perdido. Sin embargo, más adelante en este mismo capítulo de la Biblia vemos que David, a pesar de que tenía esta experiencia y a pesar de que él había ya enfrentado leones y osos, no salió con esa experiencia en mano, hermano. Salió, ¿sabe cómo? Confiando en Dios, esperando en Él, descansando en el Señor. Cuando David sale a la guerra, de hecho aquí nos saltamos algunas partes del capítulo, pero Saúl, el mismo rey, le ofrece su armadura. Le dice: David, si vas a salir está bien, pero ponte mi armadura. De hecho la Biblia nos dice que David se prueba la armadura del rey y le dice: esta cosa no me queda, no estoy acostumbrado. David no va a salir a la batalla confiando en su propia fuerza o en su propia habilidad o en su propia experiencia o en armaduras. David no va a salir así en la batalla. ¿Cómo es que va a salir? Primera de Samuel 17, del 45 al 46. David sale cuando se enfrenta, cuando se para frente a Goliat, Primera de Samuel 17, del 45 al 46, y dice lo siguiente: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿y qué dice ahí? Con mi experiencia. Yo vengo a ti a enfrentarte porque ya he matado leones. Yo vengo a ti a enfrentarte porque yo sé hacerlo, Goliat. No, dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. David está reconociendo: Goliat, yo no te voy a derrotar. Es más, yo no voy a enfrentarte. El Señor es el que ha salido delante de ti. Tú, Goliat, te estás enfrentando a Dios y el Señor es el que va a vencerte. ¿Por qué? Porque David había aprendido a descansar en Dios. Así que, hermanos, lo primero que nosotros podemos entender en esta mañana es que nosotros descansamos en Dios cuando no confiamos en nuestras propias fuerzas, cuando dejamos de lado nuestra propia experiencia, cuando no ponemos por delante lo que nosotros sabemos o lo que podemos hacer o en lo que somos buenos. Y como les dije, no hay nada de malo en confiar en las habilidades que el Señor nos ha dado, pero si ponemos eso por delante vamos a fracasar. Así que lo primero que nosotros aprendemos en la vida de David de cómo podemos descansar en Dios es dejando de lado nuestra propia confianza. David sabía matar leones, sí. David sabía matar osos, sí. Lo había hecho, sí. Pero ¿salió con esa experiencia a enfrentar a Goliat? No. Salió descansando, salió confiando en Dios. Ahora, hermanos, les decía, uno de los impedimentos o el principal impedimento para descansar en Dios somos nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro ego. Pero otro de esos impedimentos que tenemos, hermanos, al momento de descansar en Dios, ¿sabe cuál es? Nuestra falta de paciencia. Queremos las cosas, ¿para cuándo? Para ayer. Señor, dame paciencia, pero ya. Queremos que las cosas ocurran cuando nosotros queremos. Vamos, oramos, y si terminando la oración no está pasando ya lo que pedimos, entonces Dios no me escucha, Dios no responde. Hermanos, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Y si nosotros queremos aprender a descansar en Dios, entonces como segundo consejo, tenemos que aprender a esperar en Él. Lamentablemente y verdaderamente, esperar en Dios es difícil. Esperar en Dios muchas veces se vuelve complicado porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, los momentos de Dios no son nuestros momentos, y muchas veces nos cuesta esperar en Dios. ¿Por qué? Porque, repito, nosotros quisiéramos que las cosas pasaran ya. En el caso de David, como les decía, la primera vez que lo vemos, cuando aparece cuando Samuel va a la casa de su padre Isaí y lo busca para poder ungirlo a rey. Y cualquiera de nosotros, cuando ve esto, cuando ve que Samuel toma a David, que lo unge como rey, cualquiera de nosotros pensaría: en el siguiente capítulo David va a ser rey. Pero ¿sabe qué? Eso no sucede en el siguiente capítulo, ni en el siguiente, ni en el siguiente, ni en el siguiente, en el siguiente. Tienen que pasar muchos capítulos, y en el caso de David, muchos años,
para que este jovencito que fue ungido como rey verdaderamente llegue a ser rey. Y no solamente estamos hablando de los años, sino también de las experiencias. David tuvo que ser perseguido, tuvo que estar al borde de la muerte, tuvo que salir de su país, de su tierra, tuvo que abandonar a su familia. Su esposa le fue quitada, tuvo que estar como extranjero en otra tierra, tuvo que ser un prófugo, tuvo que servir al rey de sus enemigos, tuvo que hacer muchas cosas, David, antes de llegar a ser rey. Porque nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Así que si queremos aprender a descansar, tenemos que aprender a esperar en Dios. Y para aprender a esperar en Dios tenemos que tener mucha paciencia, hermanos. De hecho, sucedió un episodio, fueron varios, pero uno en particular, en la vida de David, en toda esta espera. En 1 Samuel 24, del capítulo del 4 al 7, sucedió, hermanos, que como ya les comentaba, David tuvo que salir de Israel y fue prófugo y vivió en cuevas y desiertos durante muchos años. Y no solamente se trata de que él vivía en esos lugares, sino que muchas veces el rey de vez en cuando armaba expediciones y salía para intentar cazar a David. De cuando en cuando el rey tomaba hombres, salía y lo estaba buscando por el desierto y por las cuevas. Y en una de todas estas expediciones sucedió que Saúl llegó a una cueva y nos dice la Biblia que entró a esa cueva para hacer sus necesidades, sin saber que en esa cueva, ¿sabe quién se estaba escondiendo? David y sus hombres. Saúl no se dio cuenta, pero nos dice la Biblia que Saúl estaba ahí, entró, hizo lo que tenía que hacer, y estando ahí ocurrió lo siguiente. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. David, aquí está el rey, está al alcance de tu espada. Solamente tienes que tomar tu espada y matarlo por la espalda. Es súper fácil, David. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciese. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Ahora bien, hermanos, cualquiera de nosotros seguramente en esta situación habría pensado igual que los hombres de David. David, el Señor te está entregando a Saúl en tus manos, es el momento, mátalo y toma posesión del reino. Lo has estado esperando por tanto tiempo, nosotros sabemos que tú eres ahora el rey de Israel, que fuiste ungido por Samuel. David, es el momento, pero David te dice: no es el tiempo de Dios. El Señor no me ha mostrado que sea el tiempo, el Señor me dice que tengamos que esperar. Entendemos ahora una vez más por qué David es el hombre conforme al corazón de Dios. Cualquiera de nosotros había hecho lo de tomar la espada, lo de matar a Saúl. Muchas veces es difícil esperar en Dios, pero tenemos que esperar en el Señor si queremos aprender a confiar en Él, si queremos aprender a descansar en el Señor. Así que ya tenemos dos tips, por llamarlos de algún modo, si nosotros queremos aprender a descansar en Dios. El primero es no confiar en nuestras propias fuerzas. El segundo es aprender a esperar en el tiempo de Dios. Pero pasemos al tercero de estos tips y último de esta mañana, hermanos. Nosotros también vamos a aprender a descansar en Dios cuando no nos aferremos a las cosas. Y es que, tristemente, muchas veces nosotros solemos aferrarnos a nuestros pequeños reinos, por llamarlos de alguna manera en esta mañana. Nos aferramos a nuestras posesiones, nos aferramos a nuestros lugares, nos aferramos a nombres, a títulos, nos aferramos a lo que tenemos y no queremos perderlos. Somos como esos niños caprichosos y berrinchudos que tienen un juguete o que tienen algo en mano y que se los quieren cambiar por algo mejor, pero ¿qué hacen esos niños? No lo sueltan. Y hacen berrinche y lloran y no lo quieren dejar, a pesar de que van a recibir algo mejor. Nos parecemos mucho nosotros a estos niños. Pero ¿sabe que no era así? David nunca se aferró a las cosas. ¿Por qué? En 2 de Samuel, ya cuando David, ya habían pasado muchos años, ya no estamos hablando de David fugitivo, ni estamos hablando de David que era pastor, obviamente, ya estamos hablando de David que era rey.
Saúl ya había muerto, David ahora era el rey, el Señor lo había bendecido, lo había prosperado, el reino había crecido y habían pasado ya muchos años desde entonces. Pero en 2 de Samuel, capítulo 15, sucedió algo. David estaba en Israel, en la capital, y sucedió que alguien llegó para traicionarle y quitarle el trono. ¿Y sabe qué es lo peor de este caso, de esta historia? Es que ese hombre que llegó para traicionar a David era su propio hijo, Absalón. Absalón se había levantado en contra de su padre, en contra de David, había reunido un séquito de seguidores, habían ido cabalgando hasta la capital, declarando que el nuevo rey era Absalón. ¿Y sabe qué hizo David ante tal situación? Sus hombres llegaron, sus generales llegaron y le dijeron: David, Absalón viene aquí, viene con sus hombres, vienen declarando que eres el nuevo rey. ¿Qué vamos a hacer? Estamos listos para hacer lo que tú nos digas, David. Estamos ya listos y armados. ¿Y qué fue lo que hizo David? No hizo nada. La Biblia nos dice aquí en 2 de Samuel capítulo 15 que David le dijo a sus hombres: no hagan nada, levanten las cosas, empaquen todo, nos vamos a salir de la ciudad. Sus hombres se quedaron anonadados, ¿cómo que no vamos a hacer nada? O sea, David, todos te conocemos por ser un guerrero, todos te conocemos por ser alguien que defiende lo que es suyo, todos sabemos que tú eres un hombre de guerra y de batalla, David. ¿Cómo es que no vamos a hacer nada? Y podría alguno de nosotros llegar a pensar: bueno, tal vez fue la edad, David ya era un hombre, no un anciano, pero ya era un hombre mayor. Tal vez fue el cansancio, David ya había peleado muchas guerras y muchas batallas y tal vez ya era el cansancio, pero no fue así tampoco, ni fue la edad, ni fue el cansancio. Alguno más diría: bueno, tal vez es porque era su hijo. Tal vez la situación de David de no querer hacer nada es porque era su hijo, no quería hacerle daño, pero tampoco es eso, hermanos. No es porque fuera su hijo, no fue el cansancio, no fue la edad, sino que David deja el trono que Dios le había dado con tanta facilidad, entre comillas. ¿Por qué? Porque David había aprendido a lo largo de su vida a descansar en Dios, a confiar en el Señor. Si nosotros de alguna manera pudiéramos estar ahí cuando ocurrió esto, cuando David va de salida, dejando todo atrás, y pudiéramos preguntarle a David: ¿por qué, David? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no defiendes la ciudad? ¿Por qué no defiendes tu trono, David? ¿Por qué simplemente vas ya saliendo? Pienso que David nos respondería algo más o menos como esto: mira, si quieres saber por qué no voy a la guerra en contra de Absalón y sus hombres, es por lo siguiente: porque cuando era joven fui pastor, porque Dios quiso que fuera pastor, y pastoreaba las ovejitas y las cuidaba porque Dios quería que hiciera eso. Un poco más grande fui soldado, y ¿sabes por qué fui soldado? Porque Dios quería que fuera soldado, y fui a la guerra y combatí y estuve ahí y serví a mi nación porque Dios así lo quiso. Después tuve que huir y ser un prófugo y vivir en las cuevas y en los desiertos, y lo hice porque Dios quiso que así fuera. Luego fui rey y levanté este reino y lo llevé a la prosperidad e hice cosas por esta nación porque Dios quiso que así pasara. Y ahora me voy y dejo el trono porque llegando a esta edad, dice David, piensa David, no voy a empezar a contradecir a Dios. Y si Él quiere que salga, si Él quiere poner un nuevo rey, si Él quiere que yo ya no sea rey, está bien, porque yo simplemente descanso en Él, porque yo simplemente confío en Dios, yo solamente espero en mi Señor. Creo que algo así nos diría David. ¿Por qué? Porque él era el hombre conforme al corazón de Dios. Y como les decía al principio de este mensaje, hermanos, este título no se lo ganó David por algo que él hubiera hecho. No se trata de lo que David hizo, sino se trata de que David confiaba, David esperaba, David descansaba en Dios. Y si usted quiere aprender a descansar en Dios, y no solamente esto, si usted quiere ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, tenemos que aprender a descansar en Él. Luego entonces, y dando respuesta a esta pregunta que hacíamos en esta mañana, y ya para terminar, ¿cómo es que nosotros podemos descansar en Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos descansar en Dios? Pero no solamente
como una idea, no solamente como algo que leemos, no solamente como algo que cantamos, hermanos. ¿Cómo realmente nosotros podemos comenzar a descansar en Dios? Bueno, la vida de David nos da por lo menos 3 ejemplos. El primero de ellos es que nosotros descansamos en Dios cuando no confiamos en nuestra propia fuerza, cuando no decimos yo puedo, yo soy, yo salgo, sino cuando descansamos en Dios, cuando salimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, como decía David. Nosotros aprendemos a descansar en Dios cuando aprendemos a esperar en sus tiempos. No es lo que nosotros queremos, no para mañana, no ya, sino cuando aprendemos a descansar en Dios. Nosotros aprendemos a descansar en Dios, por último, hermanos, cuando no nos aferramos a las cosas. Cuando no nos aferramos a lo que yo quiero, a lo que quiero que suceda, a como quiero que suceda, a esto, a una familia, a una persona, a un trabajo. Cuando no nos aferramos a lo que yo quiero, sino que dejamos que sea la voluntad de Dios, ahí aprendemos a descansar. Descansar y tener paz, termino como comenzamos, es una promesa que el Señor ha dado a nosotros. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hermanos, yo estoy seguro y convencido de que en esta mañana prácticamente todos los que están aquí están de alguna manera trabajados y cargados. Yo no sé cuál es la carga que traes en esta mañana, no lo sé. Yo no sé cuál es el trabajo que te ha agotado, desgastado, no lo sé, pero el Señor lo sabe. Y ya estás aquí delante de Él. En esta mañana ya estás aquí, como dice, venid a mí, ya estamos delante del Señor. Pero hermano, no te aferres a tus cargas. No las abraces como si realmente fuera algo que te hiciera bien, sino que, como dice aquí el Señor, entrega tu carga. Dale tu carga al Señor, suéltala por favor en esta mañana, suéltala. ¿Y cómo la soltamos? Una vez más, les repito, hermanos, no confíes en tus propias fuerzas, descansa en el Señor. Espera en el tiempo que el Señor tiene, descansa en el Señor. Y no te aferres a las cosas, a las personas, al trabajo, a los títulos, a los objetivos, a los metas, a los que tú quieres, sino descansa en el Señor. Suelta tu carga y descansa en el Señor. Suelta tu carga y aférrate mejor a la promesa que Él nos ha hecho. ¿Y cuál es esa promesa? Que cuando nosotros venimos delante de Él y cuando nosotros le entregamos nuestras cargas, Él nos hará descansar. Con esto en mente, hermanos, y pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a soltar las cargas que traigo en este domingo. Ayúdame a ponerlas delante de tus pies. Ayúdame a descansar en ti en medio de los conflictos y de los problemas. Ayúdame a descansar en ti en medio de la incertidumbre que estoy cargando. Ayúdame a soltarla. Ayúdame a confiar en ti a pesar de que no sé qué me depara el futuro. Ayúdame a confiar y a descansar en ti. Aun cuando la tormenta está de frente, Señor, ayúdame a descansar en ti. A no aferrarme a estas cargas que traigo, sino a aferrarme a ti, a confiar en ti, a descansar en ti. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque en tu palabra encontramos muchas promesas que nos ayudan a tener paz, a tener confianza y como esta de esta mañana a tener descanso. Y en esta mañana entendemos un poco mejor cómo es que nosotros podemos descansar en ti. Ayúdanos a no estar aferrados a nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a poder esperar a tu tiempo. Y ayúdanos a no aferrarnos a las cosas que queremos, Señor, sino a descansar realmente en ti. Así como lo hiciera David, el hombre conforme a tu corazón, que nosotros podamos hacerlo, que podamos descansar, que podamos esperar, que podamos confiar en que tú tienes pensamientos de paz y de bienestar para nosotros. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Señor, tu ayuda para poder aprender a descansar correctamente en ti, a esperar en ti, a confiar en ti. Ciertamente fallamos incluso en esto, siendo algo tan simple como el venir, soltar nuestras cargas. Muchas veces
fallamos porque no queremos dejarlas, no queremos soltarlas, nos aferramos, las abrazamos, Señor, pero te pedimos ahora que por favor tú nos ayudes a soltar esta carga, que nos ayudes a descansar en tus pies, que nos ayudes a esperar en ti, que nos ayudes a aferrarnos a algo, pero no a esas cargas, sino a ti, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti, ayúdanos a soltar las cargas que tenemos. Te damos gracias por tus promesas, te pedimos tu ayuda para poder aceptarlas y abrazarlas, y en tus manos nos encomendamos para esta semana que comienza, para que tú nos protejas cada día, nos guardes cuando salimos y regresamos, nos ayudes cada día, Señor, en ti, nos protejas por favor con tu mano poderosa y nos des de tu descanso en medio de todas las situaciones que estamos enfrentando. Te pedimos por este domingo, Señor, para que tú nos guardes y nos ayudes y bendigas este día. Todo esto lo pedimos y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.